Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me. Puentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Eric Estrada y estamos iniciando un episodio más de Cine Garage en Puentes, este proyecto en donde mucha gente ya lo sabe. Nos gusta dialogar, nos gusta compartir, nos gusta intercambiar ideas. Justo esa es la idea del proyecto de Puentes. Cine Garage está muy metido en eso, estamos muy abiertos justo a ese tipo de diálogo. Y ahora, la verdad, me siento honrado por muchas razones. No solo porque el CCC esté estrenando un director, pues como todos, director de lujo, de altura, pero creo que la circunstancia en la que está la escuela, que es con un nuevo director, nos daba la oportunidad de acercarnos nuevamente al CCC y de hablar con don Marco Julio Linares, que es el nuevo director de esta institución, una personalidad dentro del periodismo, dentro del cine, dentro de la comunicación, pues la verdad con bastante peso. Sus teorías y su libro, especialmente el libro de guión, es un libro que uno tiene que llevar en la escuela, no solo porque nos dejen y nos pidan llevarlo, sino porque a la hora de revisarlo, se los digo yo, que lo llevé, que lo estudié, el guión, elementos, formatos y estructuras, a la fecha me sigue sirviendo. Entonces, entre que don Marco Julio fue profesor muy querido en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es donde yo estudié, de verdad me da mucho gusto y me siento realmente honrado, don Marco Julio, de que nos haya recibido para conceder esta plática, ¿no? Para podernos sentar un ratito con usted y ver qué va a pasar en el CCC, cómo lo encuentra, cómo vamos a jugar en el Centro de Capacitación Cinematográfica en el futuro. Entonces, don Marco Julio Linares, mil gracias por concedernos esta plática y esta entrevista. No, Eric, muchas gracias. Es para mí verdaderamente un goce. Partamos del principio, como bien lo decías, estar en Puentes, que es lo único que debemos de luchar, no por muros, sino por puentes. Tenemos que vincular lo más posible todo. Me preguntabas, ¿cuál es el futuro? El futuro es maravilloso. Quiero compartir contigo que soy el 7º director del CCC. Ha habido 6 anteriores directores. La mayoría o todos han sido grandes maestros. Y siempre han puesto, como decimos en la cotidianidad, la vara muy alta. El reto que yo tengo es que la vara tiene que estar más alta de la última que me dejaron y espero que sea hasta la altura de las estrellas. Esa es una de las cosas. Uh-huh. Ese es el principal reto con el que me enfrento. Me enfrento también con el reto de que algo que preocupa mucho a todos los que me han entrevistado, ¿y qué vas a hacer si te redujeron el presupuesto un X%? ¿Qué vas a hacer? Pues vamos a seguir haciendo cine. El cine, por fortuna, se hace siempre en una batalla constante de acopiar financiamiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vinculando a las instancias profesionales que lo hacen. Y no es nuevo, el CCC el año pasado logró que productores profesionales apoyaran las óperas primas, sacaran las óperas primas, premiaran las óperas primas. Bueno, no estoy innovando nada, simplemente es dándole continuidad a muchos de los pasos que se han dado. Repito, después de 6 directores, el reto es muy alto, porque todos han ido avanzando. Y en ese sentido, no hay más obligación que continuar en el avance, en la búsqueda de llegar a la excelencia como escuela de cine. Entonces, digamos, o podríamos decir que usted mismo se ve como un eslabón, primero, en la cadena de directores que ha tenido el CCC, y al mismo tiempo usted ve al CCC como un eslabón de una cadena creativa más grande, ¿no? Yo leía una entrevista donde usted decía que había que vincular a las otras escuelas del CNA con lo que se está haciendo en el CCC, justo para unir fuerzas. Bueno, definitivamente, es decir, la idea, cuando a mí el Consejo Consultivo del CCC
me pidió la posibilidad de que se me integrara en la terna, que yo acepté, formar parte de la terna, cosa que me dio mucho gusto que me hablaran y me dijeran, oye, queremos proponerte en la terna, ¿aceptas? Sí, sí me interesa, sí he estado capacitado, he estado capacitándome, son muchos años de preparación, y en ese caso lo que sucede es que al ser, no es tanto un eslabón porque no somos una cadena, pudiera yo decir, son manos que se entrelazan siempre para hacer más amplio el círculo. Y en ese sentido sí soy parte de ello. Bien planteabas, una de mis propuestas cuando me pidió el Consejo Consultivo del CCC SER, me pidieron cuál iba a ser mi proyecto. Mi proyecto, de alguna manera, lo debes de conocer, está publicado. Mi proyecto es vincular, ser vinculante. No podemos tener 7 escuelas o 6 escuelas o 5 escuelas de arte en un mismo territorio y no vincularnos. Entonces, eso es para mí una ventaja que tiene no nada más el CCC, sino la escuela de danza, la escuela de música, la escuela de artes plásticas o de artes visuales, la escuela de teatro. Todos estamos en ello, ¿no? Es decir, si de alguna manera estoy en esto desde que pues me he dedicado a ello hace más de 40 años, es precisamente porque creo que el cine, al ser el séptimo arte, es el séptimo arte inventado por la humanidad de la cultura occidental, pero funciona en todas las culturas. Entonces, esa es para mí la gran virtud del cine, aparte de que tiene una posibilidad fundamental. El cine, comentábamos antes de la grabación, me decías, es que algunos dicen que el cine ya no va a funcionar, que las escuelas de cine no funcionan. No, el cine es un fenómeno social, es todo un planteamiento social que permite que un grupo de personas de cualquier sociedad se vinculen a la hora de entrar a una sala de cine a algo que les permita realizar catarsis colectiva. Eso es fundamental. ¿Que podemos verlo en otras pantallas? Sí se puede, todo es posible, pero eso es multiplicador, no es un efecto reductor ni simplificador, al contrario, es multiplicador. Hoy tenemos, y ese es otro de los grandes retos, tenemos que adecuar, adaptar, actualizar, modernizar la enseñanza del cine, incluyendo a las otras pantallas. Otra de las líneas fundamentales que yo tengo y que propuse ahí, debemos ser incluyentes en la diversidad. Es decir, hoy tendemos, la mayoría de los que tienen esta tendencia trompiana de decir, vamos a aislarnos. No, yo digo que no. Tenemos que ser incluyentes en la diversidad, porque la diversidad, que ha sido la gran virtud de nuestro país, que a lo largo de 500 años no han podido destruir la razón de ser de sus culturas, eso habla de que la diversidad debe de cuidarse, y en ese sentido es parte de los retos que también tengo. Y bueno, y ese reto se acaba redondeando con el hecho de que sí, desde el punto de vista del espectador, pues el cine, como usted decía, es una labor social, es un fenómeno social, pero desde dentro el cine es un trabajo de equipo, también de muchas mentes distintas, orientadas en un objetivo que ninguno deja de ser distinto, pero acaban teniendo un, digamos, desenlace común, ¿no? Se tiene que entender eso también para dirigir una escuela de cine o para dar clases, como usted lo ha hecho durante 42 años. Usted sabe que en un salón de clases hay 25 personas diferentes, pero todos deben tener un objetivo común, y creo que la creación del cine es justo eso, entender que somos diferentes, pero que podemos hacer una sola cosa juntos. Definitivamente, es decir, como te decía hace un momento, el cine es el último arte inventado por la humanidad, cuando menos desde el punto de vista occidental, pero más que nada es el arte colectivo por excelencia. Es decir, el conjunto creador tiene que integrarse alrededor de una idea, de un proyecto, de una concepción. Y en ese sentido, por eso es mi pasión el cine. Es decir, yo creo en ello. Decía el gran poeta Alejandro Aura, que en paz descanse, donde pisa un solitario ni la hierba crece.
Y yo creo en ello. Si todos podemos en esta pues, intención exacerbante del neoliberalismo, de que primero yo, después yo y siempre yo, pues tenemos que ponerlo a primero nosotros, después nosotros, siempre nosotros. Es simplemente pues, el tiempo de una conjugación, ¿no? Claro. Es decir, no es primera persona singular, sino es primera persona del plural. Del plural. Y en ese sentido, al hablar de nosotros, como bien diría don Mark Twain, pues tenemos que pensar en todo. Y eso es realmente motivante. Me preguntabas, ¿qué retos enfrento? Pues enfrento retos que se han venido, pues, no posponiendo, pero sí atendiendo en a lo largo de 40 años. Vamos, el CCC va a cumplir 42. Uh-huh. Es decir, a lo largo de estos 42 años, el CCC ha venido creciendo. Pues si yo aplico la premisa que tengo para trabajar, de que tenemos que ser vinculantes en la diversidad, tenemos que ser equilibrados en el peso específico de lo que aprendamos en esta escuela. Uh-huh. Y en ese sentido, pues ese es uno de los retos. El otro de los retos es la actualización de la organización de la escuela. Es decir, es necesario que haya un consejo académico en donde participen todos los elementos de la escuela, en la opinión de qué, pues de programas de estudio, de perfiles de maestros, de perfiles de materias, del adecuamiento absoluto de todo lo que se tiene que tener para ir aprendiendo juntos. Y eso solamente se logra, cuando menos en mi experiencia a nivel universitario, y yo pienso que hay que darle ese referente al CCC, porque al tener licenciatura está homologado a nivel universitario. Por lo tanto, yo pienso que debemos de tener esa homologación o ese homologamiento. Pero lo más importante es también la actualización de los estatutos. Y todo eso se da en el trayecto natural. ¿Qué quiero decir natural? El anterior director planteó la necesidad de actualizar los estatutos. Se ha estado trabajando en ello. Yo llego en el momento en que en la próxima reunión de consejo directivo tenemos que ver estatutos. Pues yo creo que es una oportunidad maravillosa para poner las ideas que yo pueda tener en ese proyecto. Y de hecho en eso estamos trabajando. Uh-huh. Como bien sabes, llevo 3 semanas aquí, sí. Pero en ese sentido, pues sí, yo parto de la premisa de que uno tiene que poner lo mejor de sí mismo. Y digo, de nuevo, no es porque yo esté sentado enfrente de usted, pero creo que ha puesto usted lo mejor de sí mismo durante mucho tiempo. Y esta pregunta sí la quiero hacer. Habiendo usted sido declarado uno de los mejores maestros por la Asociación Mundial de Escuelas de Cine y Televisión, llegar a la dirección del CCC después de una carrera tan fructífera, ¿es un paso más? ¿Es una meta? ¿O cómo se ve un poco toda esta carrera ahora estando en la dirección del CCC? No sé si me estoy explicando, porque no es una meta, usted va a seguir trabajando, está trabajando en este momento, ¿se llega aquí como un paso más? ¿O es parte de este puente que usted está generando ya entre muchas generaciones de comunicadores y en este caso de comunicadores especializados en el cine? Pues mira, no es que sea un paso más. Yo creo que si yo parto de la premisa que toda mi vida me he pasado aprendiendo lo que voy haciendo y creo que el proceso de aprendizaje es fundamental, lo que más trabajo me ha costado aprender es a compartir lo que he aprendido. Yo no invento teorías, es decir, aunque epistemológicamente uno accede al conocimiento por necesidad. ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa con los institutos de investigación? Se genera una necesidad y a partir de esa necesidad se transmite el conocimiento. Pero eso los transmisores del conocimiento. Yo pienso que si a ti no te interesa aprender de comunicación, por mucho que yo quiera enseñarte, no vas a aprender. ¿Sí? Por eso digo que la premisa es el aprendizaje. ¿Qué quiero aprender? ¿Qué necesito de conocimiento que no tengo?
Si tú te das cuenta, mi trayectoria académica hasta recibirme universitariamente tiene un camino, pero 1 vez y media el tiempo dedicado a ello lo he dedicado a estudiar cine, a enseñar cine, a compartir lo que he ido aprendiendo, a hacer cine. Si aquí sí te vuelvo a compartir algo que es determinante para mí en cualquier proyecto, no nomás académico, sino cualquier proyecto creativo. Hacer es la mejor manera de decir. Tengo una analogía o una comparación que parece chiste, pero no es chiste. Tengo un compadre que me dijo, oye, compadre, otra vez quiero ir a Europa. ¿Cómo, compadre? ¿Cuándo fuiste? No, hace 20 años quise, otra vez quiero. Eso se queda en el espacio. Por eso digo, hacer es la mejor manera de decir. Claro. Y mejor escríbeme de Europa y decir, ya estoy en Europa. Y dices, qué bueno que lo hiciste, ¿no? En el caso de mi compadre. Sí. Pero, es decir, es muy importante eso. Y la otra cosa es que el cine, como todas las artes, requieren más allá de voluntad, requieren más allá de preparación, requieren más allá de rigor, requieren de pasión. Y en mi vida, como tú lo planteaste al principio, y formas parte de una de las escuelas que yo considero son fundamentales en la formación de comunicación, aunque acá muy entre nos, no se lo digas a nadie, la UAM Xochimilco, que yo fui fundador de esa universidad, tiene una carrera de comunicación brutal, verdaderamente respetable. Lo han visto ustedes con compañeros que se encuentran, que egresan de ahí y dicen, ¿qué onda? Pero está bien, esa es una carrera de comunicación. La especialidad del cine es exageradamente especializada. Tiene que ser muy precisa y tiene que ser actualizada permanentemente. De ahí mi preocupación, otro de los puntos. Es decir, una escuela requiere de su razón de ser, son los alumnos, pero tenemos que capacitar a los maestros en una actualización permanente. Es decir, todo maestro requerimos estar actualizados permanentemente. Tenemos un basamento, un conocimiento propedéutico. Bueno, en el caso de los grandes guionistas es propedéutico como de aquí al cielo. Claro. Pero si en el caso de cualquier otra actividad se necesita actualizarse. ¿Sí? Y más a la velocidad actual, hoy con las nuevas plataformas. Bueno, ya si no tener una Mac, pues si te dedicas a la comunicación es necesarísima. Pero si te dedicas al cine, pues es la razón de ser. Hasta en las películas sale Mac. Claro. Porque pues es con lo que se hacen todos los programas. Pero vuelvo a lo mismo. Una escuela no nomás está para enseñar programas. Está, o para enseñar manejo de fierros. Está para crear. Y esta escuela, el CCC, se encuentra en el Centro Nacional de las Artes precisamente como formador de artistas mexicanos al servicio de México y de sí mismos. ¿Qué quieren aprender los alumnos del CCC, don Marco Julio? Usted decía hace rato, o sea, este intercambio de ideas y de conocimientos también depende del hambre, de lo que uno quiere aprender. Yo no te puedo enseñar comunicación si tú no quieres aprender comunicación. ¿Qué quieren aprender los alumnos del CCC? Va más allá también del manejo de fierros, ¿no? Porque además, especialmente a la edad en que terminan por entrar a la escuela, la pasión es un poco la razón de ser de esas edades. Sí, pero creo que hay que también saber qué quieren aprender para empezar a dialogar entre todos. ¿Usted tiene algún...? No, definitivamente. Mira, hay un hecho real. Cada generación tiene entre 15 y 17 alumnos. Cada generación entran entre 500 y 600 solicitudes. Es decir, sí hay un mecanismo para que los mismos estudiantes se autoevalúen. Son 3 o 4 fases para poder decir, estás en la final. Y la final, por decirte algo, yo me recuerdo hace 4 o 5 años, la final eran 60 para 15, o sea, eran 4 veces la posibilidad. Y bueno, se tiene que discutir y hay un consejo o un comité de maestros. Bueno, todo eso tenemos que actualizarlo. Pero si yo a ti te invito
¿Qué es lo que te mueve a venir aquí? Pues obviamente son programas de estudio que están publicados en el portal de la escuela. Muy bien, pero no, fíjate que hay una escuela en otro lado, aquí mismo en la ciudad, y quiero entrar allá. También se puede, hay que verlo. Y en ese sentido, y yo sí pienso, independientemente que en SILECT únicamente haya 4 escuelas mexicanas inscritas, sí, hay muchos lugares a donde depende de a dónde quieras llegar. Decía un maestro mío, Marco, las estrellas están lejos, hay que alcanzarlas. Entonces uno depende a dónde quiere llegar y depende de la meta que cada estudiante se ponga. Obvio que pues, la posibilidad de estar en el CCC sí es un privilegio y por lo tanto el privilegio tenemos que cultivarlo, prepararlo para que ese privilegio sea verdaderamente satisfactorio. Y que de alguna forma siga nutriendo esta, pues no la veo como una máquina, lo veo más, las escuelas de humanidades, las escuelas de cine, las escuelas de comunicación, son más como un organismo. Y este organismo, el CCC en particular, está en la lista de las mejores escuelas del mundo, ¿no? Creo que esa responsabilidad también la sienten los alumnos, no solo a la hora de querer entrar a la escuela y a la hora de llegar a la final, sino a la hora de mantenerse estudiando. No sé si usted en tan poquito tiempo, 3 semanas, aunque no es nuevo para la escuela, usted la conoce, sienta, ¿no? Esta no es una carga, pero pues esta luz extra que tienen los estudiantes ya dentro del CCC. Sí, mira, no tengo ahorita de memoria y la verdad es decir, podríamos entrar a este juego de las cifras que son datos duros, pero yo puedo decirte por mi experiencia de los 20 años que he sido maestro de la escuela, de los 40 que tiene, sí te puedo decir que el nivel de deserción es mínimo. Sí. No lo tengo de mente en la memoria, a lo mejor existe algún dato que tú te recuerdes, pero puedo decirte de los 15, 18 que entran, pues saldrán 14, 16, estamos en un altísimo porcentaje. Gracias por el tip, déjame investigarlo y con mucho gusto lo comparto. Y eso habla también, creo, muy bien del propio proceso de selección, ¿no? O sea, gente que no gente que cumpla requisitos, sino gente que realmente quiere llegar al final de la especialización en cine y de conseguir su licenciatura y de seguir haciendo cosas por la escuela, para el país, que era también un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Escuelas de tanta especialización, de un estándar tan alto, acaban por muchos lados trabajando para el país y trabajando para la gente que está en el país, aunque en cuestión de número las cosas sean muy, muy diferentes, ¿no? No es tanto cuestión de premios, no es tanto cuestión de ir a festivales o no, sino de cómo podemos empezar a intercambiar tanto historias como ideas a través de lo que esta escuela enseña, que es el cine. Yo creo que ese bajo nivel de deserción tiene que ver con un proceso de selección que hasta la fecha ha funcionado muy bien, a pesar de que mucha gente pueda considerar que 15 alumnos sean muy pocos. Creo que están bien escogidos, ¿no? Y pues bueno, quería nada más dejarlo claro. Déjeme hacer, don Marco Julio, la pausa de este episodio y venimos para una segunda parte rápida, si me permite. Sí, cómo no, gracias. Puentes. Este es un lugar seguro. Si estás inconforme, si piensas que algo en el orden establecido no funciona bien, si has sido perseguido por lucir diferente, por pensar diferente, por amar diferente, este es un lugar seguro para todas las personas, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los credos, de todas las identidades. Este es un lugar seguro. Este lugar es un puente, muchos puentes, con el conocimiento, con la alegría, con la luz de la pantalla, con el agua, con la posibilidad de ser verdaderos dueños de nuestras propias vidas.
con el sonido nuevo que tenemos que escuchar varias veces antes de entenderlo por completo, con el sudor que cae sobre el cuadrilátero justo al mismo tiempo que suena la campana. Si estás buscando la salida, si necesitas un refugio, si necesitas imaginar al mundo como una rueda en el patio de una escuela donde todos jugamos tomados de las manos, este es un lugar seguro. Bienvenida. ¡Lucha libre! Hola, escuchas de Puentes. Yo soy el Mucha Crema y los invito a escuchar Los Reyes del Beautiful con Cat Escarcho y Muelas de Gallo. Ellos descubrirán en el micrófono la mano experta, la inspiración del momento de cada uno de los luchadores. Amigos, escúchenlos en vivo y a todo color. Puentes. Muy bien, estamos de regreso con esta plática con don Marco Julio Linares. Y pues bueno, el tema es la escuela, ¿no? El tema es el CCC. No vamos a insistir en los proyectos, esos ya están publicados, ahí están las ideas. Y tampoco quiero enfatizar de más en su carrera, pero no sé si en 3 semanas, sentado en ese escritorio, haya chance de que le caiga el 20 o simplemente está tomando las cosas de una manera también más natural y más orgánica a la hora de empezar a tomar las riendas de una escuela como el CCC. No se toman de un golpe, hay que ir jalando poco a poco. Creo entender que más o menos es así en una escuela tan compleja y de tan buen nivel como el Centro de Capacitación Cinematográfica. ¿Ya le cayó el 20, don Marco Julio, o...? No, el 20 lo traigo caído desde que daba clases aquí. No, mira, dijiste, sentado en ese escritorio, es el menos tiempo que paso. Me paso en las áreas, me paso viendo las cosas. Y por esta premisa que te dije, de hacer es la mejor manera de decir, pues voy a las aulas, me asomo, participo con los maestros, me comunico con los alumnos tienen la puerta abierta para entrar. Si ahorita está la puerta cerrada, no es por la grabación, es porque hace mucho frío allá afuera y aquí tenemos un calentadorcito que está calientito, pero normalmente así es. Es decir, el cine no es de estar sentado salvo que estés escribiendo un guión. Y eso es una razón de ser, y tú lo sabes, lo dijiste al principio. Mi más grande preocupación hace más de 40 años es el guión. Entonces, yo digo, si no hay qué decir, mejor no digamos tonteras. Es decir, esa es parte de un rigor que se aprende en las escuelas. Es decir, uno tiene que aprender a decir las cosas. Y en ese caso, sí tengo un ejemplo importante. Si hay un genio en el aula, lo primero que le pido, que se quede si quiere estar, pero no tiene necesidad del aula. Yo no soy genio, yo soy un mortal normal y yo he aprendido metodologías para poder escribir un guión, dirigir, preparar una producción, editar, postproducir, exhibir, distribuir. Entonces, en ese sentido, eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, la escuela genera todos estos conocimientos en la medida de que se vea el proceso cinematográfico de manera integral. No podemos aislar el conocimiento, que es uno de los grandes tormentos de la modernidad y de los millennials, porque el aparato lo único que te da es información aislada y la metodología para integrarla, ¿de dónde viene? Si tenemos que tener una metodología. Y es muy importante que se sepan hacer las cosas como se hacen de manera profesional. Repito, si hay un genio de la creación, si hay un genio del guión, si hay un genio de contar historias, yo conozco 2, uno ha pasado por esta escuela, otro no, de mi país, hay un tercero y un cuarto que han logrado rebasar, como diría don Carlos Pellicer, en uno de sus poemas dedicado a Cuauhtémoc, que dice:
los que hemos visto los cóndores en las montañas, sabemos que la soledad es en razón directa de la altura, que allí lo que se escucha es el pensamiento, no la palabra. Para decirlo todo, basta con una sola mirada. ¿Cómo se ven a las otras escuelas de cine desde el CCC? Sé que no es cuestión de competencia, pero hay que tener relación directa con ellas. Si hay relación con las otras escuelas del CNA, debe haber relación con otras escuelas de cine en México. ¿Cómo se ven desde aquí hacia afuera? Pues mira, desde aquí no sé cómo se hayan visto antes. ¿Cómo las veo yo desde aquí? Exacto. Es muy sencillo. Tenemos que ser vinculantes en la diversidad. Tenemos que respetar la diversidad. Tenemos que reconocer que cada quien tiene su manera. Y en términos de las escuelas, sí. Una de las primeras acciones que tuve al segundo o tercer día de haber llegado aquí fue hablar con el director del Centro Nacional de las Artes y decir cuándo nos reunimos con todos los directores para ver qué podemos hacer conjuntamente. No es ver qué le pellizco a su presupuesto, es ver de lo que haces, qué podemos hacer juntos. Ver de lo que hago, qué podemos hacer juntos. Y eso es parte de esta búsqueda del vínculo. Es decir, otra de las partes de mi proyecto que presenté cuando me lo pidió el Consejo Consultivo del CCC fue: tenemos que multiplicar, como diría otro poeta, el que ya te mencioné, Alejandro Aura, que era un fanático, era un chilango natural, decía: nos iremos a otras tierras a sembrar maravillas como nuestra ciudad. Es decir, tenemos que sembrar en toda la República CCCs lo más posible y tienen que ser autocentrados. ¿Qué quiero decir con esto? No es que el CCC vaya del centro a sembrar, no. Si no hay la inquietud cinematográfica en una región, no, ni siquiera insistir, porque son viajes que se nulifican por sí mismos. No, tenemos que ir a sembrar. Ok, ya he tenido llamadas, vinieron a verme de 2 estados de la República. ¿Cómo le hacemos? Vamos a pensar qué comunidad tiene la necesidad del conocimiento y hay que propiciar que las escuelas, las universidades locales generen esta posibilidad y para eso cuentan con el CCC. Es parte de lo que yo llamo sembrar en otras partes esta maravilla que es la Escuela de Cine. Yo tengo una curiosidad, don Marco Julio. Sé que usted es una persona muy, muy ocupada por muchísimas razones. Siendo director de una escuela de cine, hay que ver cine más allá de lo que se hace y de lo que se enseña en estos salones. Y me inquieta mucho, para bien, espero que no suene mal, ¿qué cine ve usted ahora? ¿Le da tiempo de ver lo que está pasando allá afuera para luego tratar de razonarlo, incluso a nivel de espectador, de me la pasé muy bien y ya no quiero hablar nada más de eso, fue un momento de evasión? ¿O sigue usted entendiendo al cine? Pues no, nada más sigo entendiendo. Mira, si tú te recuerdas, antes de llegar aquí, hace 3 semanas, estaba yo en el Eficine. Uh-huh. Entonces, ahí no nada más teníamos que verlas, teníamos que leerlas, teníamos que revisar proyectos. Y toda esa experiencia que yo adquirí a lo largo de 6 años, pues la pongo al servicio de la escuela. Me preguntas concreto, como cinéfilo, ¿cuál es mi acción? Pues mira, desde el punto de vista práctico, lo que yo hago es, voy al cine cuando menos una vez a la semana, porque mi mujer, que también es directora de cine, pues tenemos el gusto por ir a hacerlo. Eso nos permite ver, inclusive, cine de otras latitudes. 2, he sido siempre asiduo a la Cineteca Nacional. De esas veces que vamos a la semana, una es a Cineteca. ¿Por qué? Pues por razones de que hay películas que ahí nos interesan. Uh-huh. Y 3, ahora que estoy en el CCC, mi obligación fundamental es ver lo que se está haciendo en el CCC. Y como bien decía José Martí, hacer es la mejor manera de decir. Esta semana pasada vi una película maravillosa, es un documental sobre un artista japonés que llegó a México, que hizo un alumno de la escuela y que el sábado cumplió años. Es decir, ya no se ha estrenado, pero
iba el director a presentárselo a este artista japonés que vive en México hace más de 50 años y se llama Takeda. Y pues vale la pena que veas ese documental, es un documental maravilloso, de verdad. ¿Se aprende cine viendo cine? Definitivamente. Definitivamente. Sí, hay una frase que casi todo el mundo que se dedica a esto de las artes, a esto de la comunicación, te dice, no, hombre, yo empecé a los 5 años y desde los 5 años hacía poesías. Digo, yo no hacía poesías desde los 5, yo hacía desde los 12, pero no es eso. Sí, todo el mundo me pregunta, ¿qué es lo que te marcó para estar en esto del cine? Y suena bastante petulante en ese sentido, como todo el mundo lo dice. Yo estudiaba primaria en una escuela de hermanos maristas y cada 8 días nos pasaban una película. Y era una película que todavía la tengo en mi memoria. Acuérdate que el cine trasciende a la persona cuando todavía tienes las imágenes de dicha película. Así como te digo, La sal de la tierra que vi recién en el festival de San Cristóbal Las Casas. Sí, esta película que veía yo en primaria, en 6º año de primaria, a los 12 años, me marcó, se llamaba Los Aguiluchos. Yo creo que ya no existe, era un serial de puros... la estoy confundiendo, sí. Puros niños como scouts que iban de aventuras a la selva. A lo mejor de ahí nació mi curiosidad por estudiar lo que es el comportamiento animal, claro. Pero de que el cine lo traía yo en el tuétano, lo traía yo en el tuétano. A partir de los 12 años, no quiere decir que lo traía genético, ¿no? Ajá. Y justo por eso, a mí, hablando de preguntas, a mí la gente siempre me dice, ¿cuáles son tus 10 películas favoritas? Para mí cambian todo el tiempo. Y creo que para el cinéfilo real, las 10 películas favoritas son distintas hoy y mañana, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, de las que están, por ejemplo, ahorita en cartelera, está esta película que se llama... Ahora hay muchas, ahora como está lo del Oscar, nos llenan todas, como... Nos llenan de cosas, pero aún así tenemos que verlas. Sí. Tenemos que verlas. Hay películas, obvio, que están concebidas únicamente como plan de negocios. Y está bien, se vale. Pero también hay películas autorales increíbles. Te mencioné hace rato La sal de la tierra, que pues, el maestro Herzog se la sacó y todo este rollo, ¿no? Pero sí hay que verlas todas. Yo sí tengo la tarea de verlas. Si me preguntaras cuál es la que vas al cine, te sientas y no le ves nada, hay una serie que siempre veo así. Y de todas las demás películas siempre veo, la estructura del guión está mal, qué maravilloso guión, oye, qué buena fotografía, se va uno viendo, lo va uno viendo, la verdad. Sí, así, obras que no me pierdo, son todas las películas que ha fotografiado el Chivo Lubeski, por ejemplo. ¿No? Claro. Esas sí no me las pierdo y todos son un goce verlas, cómo fotografió. Y obviamente las de Alfonso Cuarón, por ejemplo, ¿no? Esas, sí, y las de González Iñárritu, y las de Guillermo del Toro. Esas, pues sí, son de las que las busco cuando... Sí, ahorita tengo una gran ausencia, me falta una película que no pude ver de... Híjole, mano, se me fue una película de Rodrigo García. Se me fue. Digo, luego no da tiempo, ¿no? No, la verdad la exhibieron como casi todas las películas mexicanas una semana y la sacaron de cartelera. Sí. Esta no es una película mexicana, es una película maravillosa. Pero, por ejemplo, de estos cineastas que están cerca de mi corazón, pues sí te puedo decir, la tengo que encontrar. La última que hizo Rodrigo García. ¿Dónde está ahora el cine mexicano, don Marco Julio? Viéndolo también desde la perspectiva de los chavos que están estudiando en este momento, mucha gente habla de un gran boom del cine mexicano y pues quisiera saber su punto de vista, si ese boom existe o debería existir, o el cine mexicano como lo considero yo, y perdón que meta mi opinión en su entrevista, siempre ha tenido un lugar muy importante en la cinematografía mundial. Simplemente como este es el momento que nos está tocando vivir a nosotros, creemos que es el mejor momento del cine mexicano, pero creo que la historia del cine mexicano tiene un lugar muy, muy particular
y muy bien ganado en la historia universal del cine. ¿Dónde lo ve usted ahora? Pues yo lo veo donde siempre he estado. Digo, no evado tu pregunta, te lo digo sinceramente. El cine mexicano ha estado siempre en el 5º lugar. Sí. Punto. ¿Por qué? Porque fue la 5ª cinematografía que nació en el mundo. Uh-huh. Nació en Francia, se fue a Alemania, se fue a Inglaterra, se fue a Estados Unidos y llegó luego a vino México. para acá. Entonces, digo, en ese lugar está. Que industrialmente tenga altas y bajas, eso no hace que la cinematografía, porque la industria creativa, como es el cine, va más allá. Vuelvo al principio de la plática. Al ser el séptimo arte, tiene su lugar. Hay veces que tienes lleno de cuadros tu casa, uh-huh, y hay veces que descuelgas todos porque no hay ninguno que puedas colgar. Hay veces que hay películas maravillosas y hay veces que dices, bueno, hoy bajó, pero tampoco vamos a tener. Imagínate que todo el tiempo estemos con 100 de películas, pues se infarta uno. Se satura uno. Sí, tenemos que, pues... respirarlo. Diría el maestro Alejandro Aura, hay que dejar que las palabras se entibien en la boca antes de decirlas. Y entonces, pues sí, hay que dejar que las palabras se entibien, hay que dejar que las películas... como el buen vino, como la buena mesa, como los buenos amigos, pues se gustan en el tiempo, se degustan, y hay que darles tiempo. O sea, hay películas que son tan fuertes que tienes que racionalizar, desracionalizar, pero ahí las traes. Y el cine mexicano está hoy en ese camino en varias películas. Es difícil para don Marco Julio Linares ver una película, y voy a usar la palabra más común del mundo, sin clavarse en el guión. Es complicado para usted dejar de ver la estructura del guión de una película a la hora de estar pasando un domingo con su mujer disfrutando de una película. ¿Es complicado quitarle el ojo a esa parte? No. No. No, no. Te decía yo hace un momento, hay una serie que uh-huh, no me preocupa si el guión está bien, si el actor, que es James Bond. Si yo veo James Bond y digo, qué padre, sí, qué padre, no, punto. No, toda película siempre me lleva al análisis, pero uh-huh, esa es una formación académica o una deformación académica, ¿no? Es decir, analizar. Sí, y bueno, puedo decirte que desde el punto de vista de los documentales sí veo la propuesta, sí, desde el punto de vista de ficción sí veo la propuesta, desde el punto de vista de animación sí veo la propuesta, y la propuesta va más allá del guión. Es decir, ¿cómo quiero resolver una historia? Lo dijiste con todo tino. ¿Cuál es la estructura? Pero ¿cuál es la estructura narrativa? Es decir, el guión vale porque es la semilla, es el germen que va a generar algo. Pero la estructura, ¿cómo lo vas a resolver? Y te decía hace un momento, y tengo un ejemplo así muy vivo, que es La sal de la tierra, y en ese sentido yo sí te puedo decir qué estructura propuso. Y eso no se da más que teniendo el evento enfrente. Tú decides hacer una película sobre un fotógrafo de foto fija, qué maravilloso. ¿Cómo la vas a resolver? O sea, ¿cuál es realmente tu propuesta narrativa? Y esa película, como muchas de las que se generan en esta escuela y en las otras escuelas, el CUEC tiene maravillosos narradores, digo, no podemos soslayar los que han salido de allá, y me parece muy bien. Yo creo que tenemos que superar la condición de canasta de cangrejos. Es decir, cuando alguien va para arriba hay que empujarlo, no hay que jalarlo. Uh-huh. Digo, todos conocen la metáfora del cangrejo, ¿no? Entonces debemos de renunciar a la canasta de cangrejos. Y yo, la verdad, creo que estando usted en la dirección del CCC, eso va a empezar a ocurrir, don Marco Julio. Entonces, quiero agradecerle mucho esta plática. Quiero de verdad manifestarle mi admiración por su carrera
y darle muchísimas gracias por haber aceptado esta plática, por habernos tenido aquí en su oficina, en una mañana tan fría, aquí compartiendo el calorcito. Entonces, desearle en realidad toda la suerte del mundo, toda mi admiración para usted, para la escuela, para los alumnos. Creo que las cosas se están haciendo, entonces ojalá todo vaya para bien. Muchísima suerte en esta nueva etapa de su larga carrera. Pues sí, te agradezco el deseo de buena suerte. La suerte ayuda, pero no es lo único. Sí, se requiere un esfuerzo importante. Sí, tengo la voluntad de hacer el esfuerzo. Sí, espero que sea como siempre ha sido, y tú lo dijiste al principito de la entrevista, si no hay ludicidad, no vale la pena nada. Entonces sí tiene que ser como juego, o sea, y tiene que ser gozoso, siempre. Y esto sí me satisface mucho. Te agradezco también que como puente estemos buscando puentes y seguimos vinculando puentes. No soy contra nada, soy a favor de los puentes. Muchas gracias, don Marco Julián. Gracias a ustedes. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me